El PERT es una técnica de programación de cronogramas. Es la base para poder entender la metodología de cálculo de la contingencia de proyectos. Entender la técnica PERT permite entender cuál es la relación de la probabilidad con la fecha de cumplimiento en un programa de construcción. Esta relación se puede explicar de forma perfecta a través de las distribuciones de probabilidad. La historia del PERT. En 1950 la Armada de Estados Unidos tenía un problema serio de presupuesto y de plazo en la entrega de la fabricación de misiles, al menos el 50% del retraso en su proyecto llamado Polaris. La Armada, el contratista principal y el consultor de Project Management comenzaron la investigación acerca del desarrollo de un método predictivo del término del proyecto basado en ciertas probabilidades de terminar el proyecto. En 1958 fueron lanzados los resultados de la investigación como una herramienta para el desarrollo de cronogramas, llamado Program Evaluation Review Technique, o conocida también con el acrónimo de PERT. Conceptos básicos del PERT. El método PERT permite calcular la probabilidad de terminar un cronograma con una duración específica. Igualmente permite calcular la duración que me entregue una cierta confianza o probabilidad de terminar un cronograma. La probabilidad dependerá de la incerteza asociada a las actividades que conforman el cronograma. El PERT da cuenta que las actividades pueden ser ejecutadas en un rango de duraciones y no exactamente en una fecha determinística. Las duraciones PERT siguen una distribución de probabilidad. Esta distribución es muchas veces incierta y no disponible. Además, necesitamos conocer el rango de duraciones de cada una de las actividades para el análisis. Estas fechas de la duración de las actividades que definen este rango darán lugar a la media y a la varianza de las duraciones. Con la ayuda del teorema matemático llamado límite central, podemos asociar la media de la duración de estas actividades a la distribución normal. La distribución normal de probabilidad tiene la particularidad de necesitar la media de un conjunto de datos o duraciones más la desviación estándar de estas duraciones para poder obtener la probabilidad de ocurrencia de alguna duración buscada en el análisis. Recordemos que la media de un conjunto de duraciones de una actividad es la duración promedio de los datos. En cambio, la desviación estándar es la distancia que existe entre una duración y la media de las duraciones. Cálculos del PERT. Para poder obtener los cálculos de la probabilidad de duración del cronograma, vamos a analizar la ruta crítica del cronograma para llevar a cabo los cálculos que permiten aplicar las fórmulas del PERT. Primero, para cada actividad necesitamos contar con las duraciones optimistas, más probable y pesimista. Como ya lo vimos en el capítulo anterior, la duración esperada se calcula con la fórmula de la distribución beta-PERT, o también conocida como estimación de tres valores. Podemos estimar la duración esperada con la siguiente fórmula. Duración esperada es igual a duración optimista más 4 veces la duración media más la duración pesimista, dividido todo eso por 6. Para poder utilizar la distribución de probabilidad normal necesitamos calcular el valor z de la distribución normal, que representa cuántas desviaciones estándar estamos alrededor de la media. El z se calcula como la diferencia entre la duración a la cual le vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia menos la duración esperada, todo eso partido por la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar de la ruta crítica debemos aplicar la siguiente fórmula, calculando la raíz de la suma de todos los cuadrados de las desviaciones estándar en la ruta crítica. La distribución de probabilidad normal está representada por una curva en forma de campana, también conocida como campana de Gauss. La probabilidad que una duración específica se cumpla está representada por el área bajo la curva de la izquierda hacia la duración específica. Ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo donde el cronograma de la figura muestra la ruta crítica compuesta por la siguiente secuencia de actividades A, D y G. En la siguiente tabla tenemos las fechas más probables, optimistas y pesimistas de cada una de las actividades de la ruta crítica. Calcularemos las siguientes duraciones y probabilidades con la ayuda de la técnica PERT. 1. La probabilidad de terminar el proyecto a los 17 días. 2. La probabilidad de terminar el proyecto a los 18 días. 3. La probabilidad de terminar el proyecto antes de 16 días. 4. La duración que tiene una probabilidad del 80% de cumplirse. Solución. En la siguiente tabla calculamos las duraciones esperadas de cada una de las actividades críticas y la desviación estándar con las fórmulas de la distribución PERT vistas más arriba. Con la fórmula del PERT obtenemos una duración esperada en la ruta crítica del proyecto igual a 17,07 días y la varianza de 1,45. Con la fórmula de la desviación estándar del proyecto calculamos que la desviación es igual a la raíz de la varianza, es igual a la raíz de 1,45.
calculemos la probabilidad que el proyecto termine a los 17 días. Usando la ecuación del valor z en la distribución normal, tenemos que nuestro z de prueba va a ser igual a 0. Vamos a la tabla en la distribución normal y buscamos la probabilidad donde z es igual a 0. Es decir, la probabilidad de que la duración esperada sea menor que 17 es igual a 0,5, es decir, 50%. Entonces, la probabilidad de terminar un proyecto a los 17 días es 50%, lo que coincide con la media de la distribución normal y es igual al valor más probable. En la gráfica, la siguiente figura, vemos el resultado graficado en la campana de Gauss de distribución normal. Ahora calcularemos la probabilidad que el proyecto termine a los 18 días. Usando la ecuación del valor z de la distribución normal, tenemos que nuestro z es igual a 0,76. Vamos a la tabla de la distribución normal y buscamos donde el z es igual a 0,76. Eso es igual al 78%. Ahora calculamos la probabilidad de que el proyecto termine antes de 16 días, que es lo mismo que termine en el día 15. Usamos la ecuación del valor z para la distribución normal y tenemos que el z es igual a menos 1.727. Vamos a la tabla de distribución normal y buscamos la probabilidad donde el z es igual a menos 1.727. Buscamos la probabilidad del valor positivo de z y hacemos el siguiente cálculo. El p de 15 es igual al 1 menos el p del z 1.727. Eso es igual a 1 menos la probabilidad del z 1.727 o también igual al 4.2%. Finalmente, calcularemos la duración que tiene una probabilidad de ocurrencia del 80%. Aquí debemos buscar el z que me entrega una probabilidad de 0,8. Acá buscamos en la tabla de probabilidad el valor y encontramos que el z que arroja un 0,8 de probabilidad es el 0.84. Entonces usamos la fórmula inversa, la fórmula de distribución normal, de la siguiente manera. La duración buscada es igual a 18.1 días. También podemos interpretar que esta duración de 18.1 días como la duración que me da el 80% de confianza de terminar el proyecto. También se conoce como P80 en el lenguaje de la gestión de riesgo de cronograma. También ya podemos inferir que para poder cumplir con el cronograma con un 80% de confianza debemos tener una contingencia que me lleve desde el P50, es decir, 17 días, a una duración probable de 18.1 días. Es decir, necesitamos una contingencia de 1.1 días. Conclusiones. La incertidumbre de la duración de las actividades se traduce en riesgo de cumplir el cronograma del proyecto. La técnica PERT utiliza la distribución normal como herramienta para calcular la probabilidad de terminar el proyecto en cierto plazo utilizando la ruta crítica del proyecto. La contingencia del cronograma se puede calcular buscando la diferencia entre la confianza del plazo y la duración media o más probable. Toma acción. Realiza este mismo ejercicio con alguna malla CPM que tengas a mano. Cada vez que calcules la probabilidad de terminar con una cierta duración, podrás entender mejor la técnica PERT y la distribución normal. Analiza qué pasa cuando tienes más de una ruta crítica, qué pasa con las probabilidades de cumplimiento. En el próximo capítulo revisaremos la simulación de Monte Carlo para analizar mallas mucho más grandes, complejas y además cuando cambia la ruta crítica del proyecto al utilizar distintos rangos de duración. Continúa con nuestro curso de Scheduling para control de proyectos de ingeniería y construcción. Practica lo aprendido. No olvides en compartir. Soy Raúl Rojas y nos vemos en el siguiente video.